Hola, hola familia de VAE Podcast, ¿cómo están? Qué gusto que estás con nosotros de acá. Si nos estás acompañando por YouTube o Spotify, donde sea, te doy la bienvenida. Yo sé que hoy también están viendo un set diferente, pero hoy tengo un invitado de lujo en VAE Podcast. Nos acompaña el pastor Samu Uribe. ¿Cómo estás? Te dije pastor ya muy serio. Ya sé. Perdón, vamos otra vez. No, mentira, ¿qué quiere? Pero nos acompaña, él es el pastor de Visión Juvenil acá en El Paso, ¿verdad? El grupo de jóvenes de Vino Nuevo. Y para nosotros con Andrea y como VAE, es un honor que estés con nosotros, brother. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a ti, Seba, porque, bueno, estamos grabando, pero además ustedes vinieron acá al Paso a bendecirnos a nosotros. Pues también es un privilegio tenerlos por acá. Gracias, de verdad. Fue loco porque te contaba hoy, antes para los que no estaban en nuestra conversación en el auto, veníamos hablando que hace un tiempo ya teníamos planeado hacer un episodio contigo. Y justo cuando yo iba a empezar a escribirte para hacer, tú me escribiste también. Ajá. Y todo se unió y bueno, aquí estamos. Sí, qué lindo. Y sé que Dios va a hablar hoy, así que si nos estás escuchando, quédate en este episodio, no te vayas, va a estar buenísimo. Así que, Samu, vamos a empezar con algo. Yo no sé si la mayoría que nos escucha, muchos de ellos son de Sudamérica. Ok. Y sé que vos sos de ahí, ¿verdad? Ajá. Vos sos de Colombia. Ajá. Contanos un poco de eso. ¿Cómo llegaste al Paso, de Colombia al Paso? Eso es... Bueno, es una historia fascinante porque pues es finalmente la historia que he tenido con Dios. Porque puedo decir que Dios me trajo hasta este lugar. Pero bueno, yo nací en Colombia, crecí en Colombia. Mis papás son de ahí, de la ciudad de Medellín. Allá está toda mi familia en ese momento. Y yo nací en una familia que no era cristiana. Cuando yo tenía como unos 3, 4 años, apenas mis papás empiezan a ir a la iglesia. Pero una familia que, o sea, realmente no... Van a la iglesia, pero realmente no había todavía una transformación en su vida. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de niño, mis papás, no sé, hacían fiestas en la casa y había alcohol, pero ya iban a la iglesia, ¿sabes? Entonces tú veías como una... No se vivía lo que se creía. Exacto, más bien siento que lo que vivía era algo que creo es común en Latinoamérica, no sé, pero era esa tradición que había en la familia de mis papás de, es que el domingo vamos a misa o el domingo solo vamos y nos reunimos y ya cumplí. Claro. Creo que cuando ellos empiezan a conocer al Señor, al principio esa era como su mentalidad. Entonces iban a la iglesia, pero todavía... ese Jesús que escuchaban el domingo en la iglesia todavía no estaba como penetrando en el resto de su semana. Y sí. Entonces, así fue como varios años de mi niñez. Yo, como a los 7, 8 años más o menos, empiezo con un montón de trastornos neurológicos. Para mí el tema de salud mental es algo que pues tengo muy presente porque lo viví muchos años de mi vida. A los 6, 7 años empiezo con trastorno obsesivo compulsivo, diagnosticado. Entonces yo es lo que le llaman el TOC, ¿no? Sí. El OCD que le dicen acá. Yo tenía muchos tics, muchas cosas que no podía hacer. Entonces era como un niño medio diferente, medio raro. Pero aparte empiezo como a los 7 años también empiezo con crisis de pánico. Empiezo a padecer de pánico, ansiedad. ¿A los 7? A los 7 años, diagnosticada y medicada. Entonces, yo de niño, o sea, era un niño que visitaba el hospital mental de mi ciudad, iba a terapia cada semana. Y fuera de eso, empiezo a tener como unos episodios muy locos de violencia. O sea, era muy impulsivo, muy arrebatado, muy... Wow. Entonces tuve una niñez como bastante problemática, todo eso mientras íbamos a la iglesia. Entonces yo en la iglesia con las señoras de la iglesia, o sea, imagínate, tenía problemas a cada rato, me peleaba, insultaba, o sea, era un niño bien problemático. Claro. Para acabar de ajustar, luego como a mis 9 años más o menos, me diagnostican con Tourette's. No sé si sabes del síndrome de Tourette, pero Tourette's es un síndrome donde empiezas a presentar tics nerviosos que no puedes controlar. Entonces yo tenía mis tics con mis manos, con mi cara. Yo me acuerdo, mis 10 años, yo me tomaba como 5 pastillas de medicamento mental. Tomaba sertralina, Zoloft. Diario. Entonces, eso fue mi niñez, ¿no? Fue bien dura. Hospital mental, fue
pues como verme diferente. Aún así yo vivía, pues socialmente era una vida normal, pero sí era problemático, Claro. pues. Pero es en ese contexto, a mis 11 años, yo estoy en la iglesia que siempre íbamos, escucho a un misionero, él es boliviano, escucho a este misionero compartir acerca de cristianos al otro lado del mundo Ok. que están siendo asesinados por su fe, países donde no hay Biblias y llevar una Biblia te cuesta Sí. la vida. Y yo me acuerdo que él empieza a contar estas historias donde él mismo estaba yendo a estos países a llevar Biblias. Y yo le digo a mis papás, yo me acuerdo que volteo y fue la primera vez que algo relacionado con la iglesia como que producía algo en mí. Y yo volteo con mis papás y les digo, un día yo quiero hacer lo que él hace. hacía él. Entonces yo siento que para mis papás fue como una pequeña así chispa de, bueno, este niño problemático por fin está queriendo algo, no sé, de Wow, iglesia. wow. Entonces mis papás me empezaron a apoyar. Yo tenía ahí 11 años y a mis 13 años me voy por primera vez a un viaje con este misionero. Jovencísimo eras. Sí, 13 años estaba fue muy, tu muy primer niño. viaje. Ujú, Y a los 11 años fue que viste a este pastor. ujú. ¿Y cómo fue eso de tus padres decidieron apoyarte de primera o cómo reaccionaron ellos cuando vos le dijiste? Bueno, definitivamente, la verdad, hermano, Dios ahí se metió impresionante en mi familia porque como que en ese mismo periodo de tiempo, Dios empieza a trabajar con mis papás de una manera tremenda, los empieza a transformar a ellos, ellos empiezan Wow. se meten a instituto bíblico ahí en la iglesia, Dios empieza a hacer algo en toda mi familia, pero los viajes con este misionero pues eran a Irán, o sea, un país donde llevar Claro. una Biblia te puede Es- llevar hasta 8 años de prisión. Entonces cuando yo vengo con mis papás y les digo, hey, me quiero ir a este viaje, o sea, la respuesta de mis papás fue absolutamente Dios obrando en ellos porque ellos dijeron, bueno, hijo, te vamos a apoyar. wow. Un niño de 13 años, o sea, No, sumamente inmaduro, sumamente, o sea, yo no te puedo decir que yo amaba a Dios en ese momento. Claro. Creo que había sido una respuesta emocional, hmm, pero Dios empezó a usar todo eso y empezó a transformar esa emoción en, pues, verdaderamente una pasión. wow. Y bueno, Dios usa a mi pastor en ese momento porque yo hablo con el misionero, él me dice, bueno, necesitas permiso de tus papás, necesitas poderte pagar tus vuelos y tus visas, necesitas permiso de tu pastor y estar dispuesto a no Ay. regresar o perder tu libertad. Yo dije, bueno, me voy en orden, ¿no? Cuando voy por el permiso de mi pastor, me acuerdo que le pido una cita al pastor, me siento con él, un niñito, o sea, y le digo, pastor, mire, fírmeme aquí, necesito su permiso. Ay. Y gracias a Dios por la vida de este hombre, Seba, porque él voltea y me dice, a ver, Samuel, ¿y qué es lo que van a hacer? Hmm. Yo le digo, pastor, vamos a llevar Biblias a este país, que no hay Biblias. Y me dice, ¿y alguna vez tú te has leído toda la Biblia? Me dice. Y ahí Te jaque dio un golpe bajo ahí. jaque mate. Le dije, no, nunca. Porque te digo, Dios estaba haciendo algo en mí, pero yo no te puedo decir, yo amaba a Dios, yo estaba orando, estaba Claro, buscando. qué interesante. Entonces le digo, no. Me dice, bueno, si tú quieres mi permiso, solamente te lo voy a dar cuando te leas toda la Biblia y yo te voy a hacer preguntas de cada libro de la Biblia. Ah, tenías alto pastor, tenías, ¿eh? Alto pastor. Entonces eso fue hermoso porque Dios lo usó para transformar una emoción nada más, procesarme, ¿sí? Producir carácter también y darse cuenta al final si era una emoción de un momento o no, o si realmente era Dios haciendo algo. Entonces, bueno, para cortar la historia, porque la pregunta fue cómo llegué al Paso. No, estamos acá, yo no sabía nada de esto, así que yo también estoy... Ok. Entonces, yo en 7 meses, mi hermano me lleva 2 años más, en 7 meses nos leemos toda la Biblia. Cada viernes el pastor nos estaba haciendo preguntas. A ver, ¿en qué libro vas? Bueno, ¿y quién era este personaje? Y como él asegurándose de que no Claro. estuviéramos haciendo trampa. Pasan esos 6 meses, me dice, bueno, ya te leíste la Biblia, ahora quiero que te leas estos libros. Y me da, no sé si los conoces, esos libros de Locos por Jesús. ¿No? Jesus Freak. Bueno, Sí, en inglés. sí, estos 2 libros que hablan de puros mártires. O sea, creo que mi pastor quería como desanimarme. Como sacarte la esperanza de que... Exacto, me da estos 2 libros. Acabamos los 2 libros, me dice, bueno, en los viajes de misión se habla de Jesús. Bueno, te vas a meter a este curso de evangelismo. El caso es que yo duré 2 años, de mis 11 a mis 13 años, con mi pastor dándome. 2 años después, yo había hecho todo lo que él nos había pedido. Pero para final de esos 2 años,
yo creo que no importaba si yo iba o no a ese viaje, Mm, ya estaba acercándome a Jesús, claro. ¿sabes? Entonces, finalmente me voy a ese viaje cambia mi vida, Dios hace algo impresionante, estamos llevando 7.500 Biblias a este país. Esa es historia para después, pero nos detiene la policía cruzando las Biblias, estuvimos detenidos 9 horas ahí, ah, orando, Señor, ¿qué va a suceder? Dios hace un milagro impresionante, nos dejan salir. Wow. Y estando en este país, conocí personas impresionantes, pastores, hombres y mujeres que han estado en prisión por el evangelio. Entonces eso me marcó. O sea, Claro. estando tan niño, Tú no lo... eso me selló mi corazón de una Wow. manera. Entonces yo regreso a Colombia después de ese viaje y Dios hizo algo más en ese viaje, Seba, y es que yo me fui a ese viaje con todos mis medicamentos de todo esto que yo te Claro, de todo contaba. lo que sé, porque estaba así, vos seguías tomando eso. Exacto, yo seguía con todo eso. Y en el viaje, uno de los trayectos, íbamos 4 días en tren desde Turquía hasta la frontera del país. Y en el tren, el líder del viaje olvida mis medicamentos en otro vagón, porque como yo era el niño, él iba como encargado de dármelos. Él olvida esos medicamentos y así un día, porque si yo me dejaba de tomar los medicamentos, yo empezaba a sentirme diferente al día siguiente, empezaba mis tics, empezaba con la Wow. ansiedad. Y él une a varios pastores ahí mismo en un vagón de tren, oran por mí y esa fue la última vez después de 7 años de literalmente farmacodependiente, tomando medicamentos, visitando a neurólogo, psicólogo. El Señor me Wow. sanó en ese viaje también. Entonces Wow. yo regreso a Colombia habiendo visto a un Dios que obra en lo macro, ¿no? Un Dios que obra en las naciones, un Dios que, pero también un Dios que está interesado en mi vida y En un tu Dios que me corazón. sanó. Entonces, Wow. ese viaje marca mi vida y yo ahí en Colombia, con mis amigos, como no podía estarme yendo a un viaje a cada rato, empiezo con mi grupo de amigos, empezamos a hacer misiones en nuestra ciudad, en Wow. nuestro país. Y finalmente, años después, yo sigo viajando con este misionero, conozco esta iglesia acá en El Paso, en uno de esos viajes, conozco al pastor Chris, que hoy en día es mi pastor, y se da la oportunidad de empezar a trabajar con Vino Nuevo. Me vengo para acá. Estuve por varios Wow. años dirigiendo el Ministerio de Misiones y luego me casé con mi hermosa esposa Y que ahora están... y ahora en la- estamos con los jóvenes. No, con los jóvenes sí, obvio, pero están esperando una hija, brother. Wow, eso es un aplauso virtual para todos. Ahí pongan un aplauso en los comentarios. Bro, Ahí viene ¿qué mi hijita. historia tienes? Sí, hermano. Entonces así llegamos acá, sin saber que iba a ser tanto tiempo, pero obedeciendo al Señor. Es como que cuando contabas tu historia me hiciste acordar varias cosas. Eh, una de esas fue, me contabas que cuando tú escuchaste que este pastor estaba llevando Biblias, como que algo nació en Ujú. ti, pero no era el momento. Ajá. Y qué interesante ver porque me hiciste acordar a Moisés. Y a Moisés le pasó lo mismo porque viste que la Biblia cuenta que cuando él estaba en Egipto, de repente ve a un egipcio que estaba maltratando a un Ujú. israelita, va y lo mata. En otras palabras, adentro de él era Se su encendió algo. propósito Ujú. de liberar al pueblo de Israel, pero no era ni el momento ni la manera. Exacto. Y o sea, qué loco ver que pasó en él y pasó en vos la misma cosa. Ujú. Que literal, entonces lo que despertó en ti la pasión por el ministerio fue básicamente las misiones. Ujú. Ver a alguien que estaba sacrificando su vida y encima tan pequeño, ¿verdad? Tan pequeño, eso marcó tu corazón. Pero como me encantó lo que hizo tu pastor, porque uno miraría en ese momento y dice, pero ¿por qué mi pastor es así? Claro, claro. ¿Verdad? ¿Por qué me hace esto? Yo quiero ir a llevar Biblias. Ajá. Pero tu pastor estaba viendo más allá. Exacto. Yo creo, Seba, que si mi pastor me hubiera dicho, vamos a aprovechar que ahorita quiere, váyase, tiene mi permiso, yo creo que probablemente me hubiera regresado a ese viaje y sin el proceso que él había llevado conmigo de 2 años, probablemente hubiera regresado a ese viaje y yo no habría tenido una relación con Dios, yo no habría... Entonces, Wow. gracias a Dios por los procesos, ¿no? Entonces, a mí lo que estoy viendo en esto, en tu vida, fue que tu carácter también estuvo muy moldeado y forjado por el pastor. Sí. Y gracias a eso que tú te aguantaste ese periodo que te leíste la Biblia en 7 meses, me dijiste con De tu niño. hermano. Bro, y Yo creo que sí hice trampa algunos capitulitos, a lo mejor hice algo de trampa ahí, no me acuerdo. donde está el hijo de tal y hijo. Números, a lo mejor números, las genealogías. Pero, bro, me encanta porque veo cómo Dios trabaja
en procesos, trabaja en Ajá. temporadas, trabaja en diferentes secciones, ¿verdad? Y Dios primero quería formar algo en vos para que después allá, cuando tú llevaste las Biblias, hizo el milagro en tu vida. Me llamó la atención cómo un accidente, que fue olvidarte las pastillas, hizo que Dios Bro. sane ese problema. Ajá. Y me encanta porque a veces muchos de los que nos siguen capaz se identifican con tu historia, de que en su vida están pasando por cosas que no están disfrutándolas o Ujú. están, vamos a decir, bajo el liderazgo de otra persona y no Ujú. queremos someternos. Pero, ¿qué tan importante vos creerías que es que nosotros nos dejemos moldear en nuestro carácter para antes recibir el llamado que Dios tiene para nosotros? Porque me imagino que en tu vida, con lo que contaste, se ve todo en toda la historia. No, definitivo, Seba. Y es que ahorita tú mencionabas a Moisés, pero yo creo que realmente esa tiene que ser la vida de todo hijo de Dios y Ujú. todo discípulo de Jesús. Finalmente, ¿para qué es que nosotros entramos bajo el liderazgo de Jesús? Para ser procesados, ¿no? Para Mm. ser trabajados y que nuestro carácter sea desarrollado. Y entonces yo creo que es sumamente importante. O sea, si ahorita estás pasando por, no sé, es que mi pastor no me deja. Para mí es Sí, muy común sí. escuchar, no, es que mi pastor no ve todo el potencial que hay en mí, es que mi pastor Mm, no... claro. Hey, Dios está forjando algo en ti, Dios está Mm, forjando paciencia, Dios está trabajando en tu vida. Y deseamos ver a Dios obrando en nuestra vida ya mm, y queremos que Dios nos use ya, pero Él sí está trabajando, nos está procesando y nos está preparando. Se viene a mi mente, o sea, simplemente mira la vida de Jesús, ujú. el Hijo de Dios, el autor consumador de nuestra fe, y pasó 30 años, o sea, en ¿Verdad? el secreto, 30 En el años, anonimato ahí. eso está impresionante. Y hay un pasaje que creo que está en Hebreos, no lo anoté, um, pero que dice, Jesús en los días de su carne con gran eh, temblor y lágrimas, algo así, dice, Sí. por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Mm, imagínate eso, o sea, claro. Jesús, también los sufrimientos en la carne lo llevaron a, pues a que tuviera esa autoridad Claro. para entendernos, para hablarnos también con Wow. autoridad, ¿no? Y ahora tú vienes, me dijiste al principio cuando empezábamos, vienes trabajando en el ministerio 9 años, ¿verdad? Ujú. Básicamente. Sí. En estos 9 años seguro me imagino que Dios aún siguió trabajando contigo, ¿verdad? Como todos, me imagino. Pero qué importante es, de verdad quiero que hacer énfasis otra vez en esto, porque yo creo que estamos también en una generación donde valoramos más, vos me decías esto, el talento que el carácter, que Exacto. el corazón, que el proceso. O sea, en otras palabras, queremos ir directo al grano sin el proceso. Ujú. Yo siempre, no sé si alguna vez lo compartí con Andrea en uno de nuestros podcasts, pero no es lo mismo cocinar una carne en el microondas que ir y hacerlo en la parrilla y dejarla 3 No, 4 horas olvídate. asada. La contextura, de lo El blando jugo, el que es, el sabor. juguito. Uy, ya me dio hambre. Pero, y yo creo que con nuestro llamado es lo mismo. Exacto. A veces esos procesos hacen que, como vos decías, tengamos esa palabra de autoridad en algún momento Ujú. como Jesús. ¿Qué vos le dirías a alguien que nos está escuchando y siente que Dios le dio una palabra hace Ujú. muchos años, pero no la ve en su vida esa palabra cumplida y Ujú. ni la ve cerca en el panorama? Lo único que ve es que está de proceso en proceso y de problema Ah. en problema. ¿Pasaste alguna vez por algo así o no? Bro, claro que sí. Igual, o sea, yo creo que el proceso no se acaba nunca. Ok. O sea, el ser refinados y el ser trabajados y cuando la Biblia habla de que vamos de gloria en gloria, no creo que es porque se refiere a que Mm, cada vez va a ser más fácil y más fácil. Ok, hoy el Señor ya me forjó al punto que esta área de mi vida ya está bien. Vamos con lo que sigue, ¿no? Entonces yo creo que siempre vamos a estar siendo procesados. Con respecto a lo que preguntabas, de qué le diría a una persona que tiene una palabra pero no ha ujú, visto el cumplimiento. Se viene a mi mente literalmente el ejemplo de Isaías. ujú, Cuando Dios llama a Isaías en Isaías capítulo 6, Él dice, ¿a quién enviaré? ¿No? ¿Quién irá por mm, nosotros? Isaías dice, heme aquí. Inmediatamente después, Dios le dice a qué lo está enviando y le dice, ujú, ve a un pueblo que tiene oídos pero no escucha, que tiene ojos pero no ve,
Y básicamente el llamado de Isaías fue predicarle a un montón de gente que nunca lo escuchó. Claro. Y si hoy comparáramos eso, Seba, con los estándares de lo que es un ministerio exitoso el día de hoy, Sí. diríamos que Isaías tuvo un ministerio fracasado. Fracasado. ¿Verdad? Tienes Nadie lo razón. escuchó, no tuvo influencia. En lugar de followers tuvo haters, Sí. ¿sabes? Pero al final del día, ¿por qué podemos decir que estuvo bien? Porque al final el Señor nos llama a esa fidelidad, ¿verdad? El Señor nos llama a serle fiel Claro. a Él. Creo que vos compartías algo de eso hace poquito, de la fidelidad. Y entonces, ok, tuviste una palabra, qué hermoso, qué lindo, Sí. pero por encima de esa palabra está el llamado que ya Dios ha hecho sobre tu vida, es a ser fiel. Permanezcan en mí, mis palabras en ustedes, dice Jesús. Entonces, Claro, porque todos da gusto recibir una palabra, ¿verdad? Todos nos encanta. Claro. Tengo una palabra, wow, amén, gloria a Dios. Pero el problema que a veces nos olvidamos que usualmente cuando Dios te da una palabra, luego viene un tiempo de silencio. Donde en mi vida por lo menos ha sido así, que donde yo creo que Dios no solamente te prueba, sino que Dios forma en vos la persona que Él necesita que vos seas para cumplir esa palabra. exacto. Vos me contabas hoy y me acordaba de que estábamos hablando de Moisés, que la causa por la cual él no entró a la tierra prometida fue un problema de carácter. Porque Dios le dijo, no, quiero que lo hagas una vez a la piedra, y él fue y lo golpeó 2 veces porque estaba literal enojado porque el pueblo le estaba atrás gritando. O sea, no pudo controlar el carácter y la Biblia habla, ¿verdad? Que en otras palabras, como que humilló a Dios frente al pueblo. Yeah. Y Dios le dijo, mira Moisés, ¿sabes qué? No vas a poder. Y yo creo que muchas veces nos perdemos el propósito de Dios porque no nos dejamos moldear en nuestro carácter. Exacto. Seba, y no solo no nos dejamos moldear, pero queremos como tomar atajos. ¿Sabes qué? Yo siento que ese es como uno de los pecados de nuestra generación. Sí. Y es que amamos los atajos para todo. O sea, si encuentro un atajo para, no sé, para mis estudios, lo voy a tomar. Si encuentro un atajo para ser más exitoso, lo voy a tomar. Y creo que hemos hecho lo mismo con el trato de Dios sobre nuestra vida. Es como que, ok, ¿cómo puedo saltarme este proceso? ¿Cómo puedo saltarme eso que me va a forjar? Y yo creo que definitivamente si estamos orando y creyendo que esta generación va a predicar el evangelio, que esta generación va a alcanzar a las naciones, no sé, yo creo que necesitamos hombres y mujeres de Dios, no solamente con talento y con una palabra, pero hombres y mujeres de Dios procesados, ¿verdad? Con carácter. Qué importante esos 3, talento, palabra y carácter, ¿verdad? Y en estos 9 años de que vos estuviste trabajando como pastor de jóvenes, o sea, trabajando en el ministerio, vamos a decirlo, ¿qué tú crees que es una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para formar el carácter o dejar el formar el carácter en nuestras vidas? ¿Cómo tú practicas eso en tu vida? Alguien dice, ok, Samu, me gusta todo, ¿cómo yo puedo empezar a mejorar mi carácter? Porque mi carácter está bastante... Se me sale el indio a veces, como decimos allá. Sí. ¿Cómo empezamos a formar el carácter entonces? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que número 1, pues es pasar tiempo con aquel cuyo carácter es perfecto, ¿no? O sea, yo no puedo esperar que mi vida cambie si no estoy pasando tiempo con Jesús. Y a la vez, pues la palabra de Dios, que es la verdad, es verdad y es amor, ¿no? Claro. Y dice la palabra, con amor y verdad se corrige el pecado. Entonces mi vida va a ser corregida y alineada es a la luz de la palabra. Y si yo estoy tomando la palabra todos los días y esa palabra se para delante de mí como un espejo que me está mostrando, hey, aquí tenés orgullo, hey, acá... Claro. Eso me tiene que confrontar. Si no me está confrontando, creo que estoy poniendo un callo o hay algo ahí. Pero la palabra de Dios sí o sí nos tiene que confrontar y nos tiene que llevar a cambiar. O sea, lo que me estás diciendo es que si no leemos la palabra, si no estudiamos, no nos sumergimos, corremos el riesgo de que nunca veamos nuestros problemas, nuestros errores, porque como vos decías, es un espejo. Es un espejo, es un espejo. Eso está bueno. Ahora, o sea, también hay personas que pueden estudiar la Biblia y pueden leer la Biblia, pero no hay una transformación. Entonces yo creo que no es solamente leerla, pero es acercarme a ella con esa humildad, sabiendo que yo necesito
ser transformado y necesito Claro, ser porque cambiado. más en los jóvenes esto vemos ahora. Ya leí la Biblia, brother. Ajá. Ya leí esta semana, la leí todos los días y nada. O la escuché. Claro, la escuché en el app de la Biblia, pero qué importante eso que voy a decir. Justo esta semana estaba leyendo eso de un Charles Spurgeon en uno de sus libros, estaba hablando de que la teología sin una experiencia personal es muerta en sí. Wow. O sea que leer la Biblia sin, como vos decías, lo mismo que tú dijiste, humillarnos y someternos ante, es lo mismo que leer cualquier otra cosa. Y yo veo que está pasando mucho eso. Yo sé que tú eres pastor de jóvenes, nosotros con mi esposa también. No te vas a creer, pero uno de los mayores desafíos que tenemos en nuestro grupo de jóvenes es que sean constantes en su tiempo con Dios. Sí. Es que se encierren a leer la Biblia y a orar. Ujú. Pero ahora que vos me decís esto, creo que gran parte es por lo que vos decías, porque la ven desde una perspectiva equivocada, no con un corazón predispuesto, ¿verdad? Ujú. Sí. Decime. Ahorita me acordé, ahorita que mencionabas lo que estabas leyendo después, me acordé, hay un libro que estoy leyendo, se llama El llamamiento peligroso, Ok. de Paul David Tripp, y está hablando acerca del ministerio pastoral, y él decía, este tipo dictaba una clase en un seminario para pastores, dice, eran hombres que saliendo de ese seminario iban a ser contratados en las mejores iglesias para ir a pastorear, Wow. y él empieza a hacer esta labor de meterse al corazón de los estudiantes, y su conclusión es esta, dice, era gente con mentes llenas de la palabra, pero corazones enfermos. Wow. Y sabes que yo creo que es tan fácil y es tan llamativo, o sea, al día de hoy, hacer ministerio o servir a Dios puede proyectarse de una manera que es súper como atractiva a la gente. Y gente puede decir, bueno, me quiero convertir en un siervo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Me pongo una cámara y hablo de la Biblia y gente me va a escuchar, ¿sabes? Pero ¿dónde está el que esa palabra que estás hablando esté primero transformando tu vida, ¿verdad? Esté llenándote a ti, esté cambiándote a ti. Wow. Y eso es peligroso más ahora en este tiempo con el tiempo de las redes sociales. Uh-huh. Es un Exacto. peligro porque a cualquiera nos puede pasar que pensamos que estamos haciendo la obra de Dios y que estamos ministrando cuando en realidad muchas veces lo que estamos buscando es construir nuestro imperio, Wow. nuestro nombre, Uh-huh. nuestro mensaje. Uh-huh. Perdón, a mí me encanta que vos seguido compartís eso, como el cuidado de las redes sociales, o sea, como que de qué vale una plataforma, o sea, me encanta que siempre estás recordando eso, porque Dios te ha dado una plataforma a ti, o sea, en redes sociales tienes una plataforma y yo creo que el problema no es ni la influencia ni el reconocimiento, creo que el problema es tener eso sin el carácter, ¿no? Es que ahí está, es lo que estamos hablando, de que a veces vemos pastores como, voy a decir nombres grandes, vemos Billy Graham, Uh-huh. Reinhard Bonnke, vemos pastores que, wow, Dios lo usó, y queremos eso, y nunca vemos atrás todo lo que esos hombres vivieron. Exacto, Esta sus semana procesos. escuchaba una prédica de Dante Gebel. Dice que vino alguien y se le acercó y le dijo, pastor, ora por mí, yo quiero tu unción, esa misma así, que vos tenés ese carisma. Y dice que él puso la mano y le dijo, bueno, voy a orar por vos, vení. Y dice que le dijo, Señor, dale muchos problemas. Uf. Dale años de deudas, dale años de preguntas, dale Ajá. años de ansiedad, dale... Y le dijo, pastor, chavo, me está No me maldiga. Me maldí. Y le dijo, no, es que si tú quieres eso, tienes que pasar por lo que yo pasé. Y hoy con esta era de la tecnología podemos caer en perseguir números, perseguir Exacto. reconocimiento sin primero haber tenido lo que vos estás diciendo, el carácter. Exacto. Sí, los atajos. Mira que anoté acá, quería leer algo de... es un pastor de Nueva York que se llama Rich Villodas. Okay. Tiene un libro que se llama The Deeply Formed Life, la vida profundamente formada. Okay. Y él habla mucho acerca de este tema y decía él lo siguiente, dice, el problema no es las masas, el problema no es como los seguidores, dice, porque Jesús tenía masas, ¿no? Y tenía seguidores. Sí. Dice, el problema es la cultura de celebridad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y dice, es un problema porque sucede una exaltación a personajes. Dice, y caemos en la mentira enfatizando que masas es igual a madurez. ¿Sí? Creemos que cuando hay alguien con masas es alguien maduro. Creemos que influencia es igual a integridad. Y creemos que carisma es igual a carácter. Wow.
Y sabes que a mí eso me taladra mucho porque es una tentación, ¿sabes? Es una tentación, yo creo que es una tentación personal y creo que es una tentación de mi generación el creer, ok, si tengo carisma, si tengo influencia y si tengo masas, ya tengo autoridad, ¿sabes? O ya la armé o tengo un ministerio exitoso. Pero es entender que masas no representa madurez, No. carisma no representa carácter, influencia no representa integridad. Y creo que el ejemplo perfecto que hemos visto es, últimamente, en estos últimos años, hemos visto a personas Sí. con carisma, con masas y con carisma, con masas y con influencia, que sus ministerios están Sí. siendo sacudidos Sí. porque falta todo lo otro, ¿no? El carácter. Esto está fuerte, brother, porque y incluso vos lo que estás diciendo, esto no es algo que llegamos a un momento donde vos decís, bueno, esto ya no me va a tocar a mí. Ujú. O sea, esto es algo que tenemos que estar mirándonos a nosotros mismos todo el tiempo, porque a cualquiera nos puede agarrar en cualquier momento de nuestra vida. Ujú. Y no solo eso, sino que yo creo que cuando perseguimos eso, tendemos también a desvalorizar a aquellos que capaz no tienen masas. Exacto. No tienen carisma y no tienen todas esas cosas y decimos, bueno, pero capaz algo está haciendo mal, por eso no. Y a veces vemos pequeñas iglesias, capaz pequeños ministerios, que tú te vas y te reúnes con ellos y la gloria de Dios está Ajá. ahí. O sea, Dios se está moviendo, pero nosotros pensamos, como vos decías, el número determina el éxito. Exacto. Y eso es tan cierto. Por eso nosotros en Vibe Podcast y siempre repetimos eso, de estar cuidando nuestro corazón, no caer en eso. Yo a mí a veces me da pena porque veo de que incluso dentro de la iglesia estamos persiguiendo más un follow, Ujú. un like, un comentario, un share, que en realidad estar persiguiendo el salvar almas. Wow. O sea, yo prefiero que vos des like a mi video que en realidad tu alma sea sanada. Y esto es un peligro porque podemos llegar al fin y el día frente al trono de Dios y decirle, mira Dios, mi cuenta, cuánto tuve. Ujú. Y Dios te diga, ¿tú quién eres? Sí. Bro, algo me empieza a arder aquí con este tema porque me carga, ¿sabes? Me carga mi generación, me carga. Ah, te voy a poner un par de ejemplos. O sea, conozco una persona que tiene su cuenta de YouTube arriba del 1,000,000, tiene su cuenta en Instagram súper grande. Y yo conozco a esta persona de cerca, no está involucrada en su iglesia local, ¿sí? No está haciendo discípulos uno a uno. Sin embargo, cada semana está predicando a millones de personas. Y yo sé que el Señor va a usar eso. Y sé que hay personas que están siendo usadas. Esta persona escribe libros. Pero a mí eso me contrasta mucho. O sea, Claro, te quebranta. porque ¿cómo puedo yo pensar? Imagínate yo quedarme tranquilo el día que esté delante del trono de Dios pensando que hice la obra, simplemente porque arrojé un mensaje, ¿sí? Que fue distribuido en masas, pero yo nunca pasé tiempo uno a uno. Tú me contabas cuando empezaron el ministerio que pasaste que 1 año, 2 años Sí, con un chico dándole y trabajando y formándolo. Y yo creo que hay personas que pueden ver pueden ver lo que ustedes están haciendo, tú, Andrea, ver sus redes sociales y decir, ay, Señor, yo quiero miles de followers y quiero... Pero no están dispuestos a pasar 1 año discipulando a una persona, ¿sabes? Entonces, yo quiero dejar esto claro porque no es que esté peleando en contra de los followers. Claro, no está mal. Exacto, está muy bien, pero está muy bien cuando no lo ganamos con un atajo. Cuando lo ganamos, porque hemos hecho las cosas como... Dios no tiene problema con bendecirte. Exacto, no. Y hablo en todas las áreas, financiera, con influencia. O sea, en todo caso, vamos a la Biblia, vemos a Salomón. Salomón le dijo, dame sabiduría, Señor. Y le dio riquezas. ¿Pero por qué le dio? Porque vio que su corazón estaba en un lugar correcto. Exacto. Y me gusta eso de que vos estás hablando de tomar atajos. Porque hoy es cierto, vivimos una generación llena de atajos, fuera y dentro de la iglesia, pero atajos para nuestra madurez espiritual no existe. No hay, y nosotros siempre decimos que Dios te use, no quiere decir que Dios te apruebe. Exacto. Porque la Biblia dice que Él puede usar hasta piedras si quiere. Entonces, ¿cómo yo puedo, cuál sería un consejo? ¿Qué nos dirías? ¿Cómo hago yo para cuidar mi corazón? De no perseguir eso y perseguir
la meta correcta, vamos a decir, o perseguir el corazón de Dios. ¿Qué son algunas cosas que yo puedo hacer para luchar contra esta cultura que me dice, hey, el número es mejor que la integridad? Bueno, hermano, yo creo que el mejor consejo puede ser como redefinir o más bien aclarar cuál es el verdadero llamado sobre nuestras vidas. Y lo voy a como ejemplificar usando tu historia que me la contabas hace un rato. El Señor te dio una palabra de venir a los Estados Unidos, ¿no? Y hoy te tiene acá, y hoy estás sirviendo acá. Pero ¿qué pasa si en estos años que el Señor te trajo, qué pasara si solamente 10 personas conocieron al Señor? ¿Sabes? No es que hayas fracasado, al final fuiste fiel a lo que Dios te llamó a hacer. Y ese es el éxito del ministerio, es ser fiel a lo que Él te llamó a hacer. Y yo creo que por muchos años, cuando íbamos a las conferencias o venían, no sé, profetas y hablaban a nuestras vidas, por muchos años un mensaje que fue muy como concurrido era, vas a llenar estadios. Yo no sé a mí cuántas veces me dijeron que iba a llenar estadios, pero sabes que nunca me profetizó alguien, hey, vas a llenar tu casa de discípulos, hey, vas a abrir las puertas de tu casa y vas a invertir en gente. Entonces yo creo que es todas esas palabras y todos esos llamados que sentimos y que tenemos y esa pasión, simplemente tomarla y meterla dentro del cuadro y el marco de lo que ya Dios nos habló en su palabra. Claro, es naciones, pero ¿cómo alcanzamos naciones? Haciendo discípulos. Es multitudes, pero ¿cómo alcanzamos multitudes? Bendiciendo familias. Es impactar a millones, pero ¿qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con el de al lado? Entonces, ¿cómo mantenerme aterrizado y enfocado? Toma todas esas palabras que Dios te habló, pero recuerda que el llamado más grande sobre tu vida es serle fiel a Él. Es serle fiel a Él. Lo que hablaba ahora de Isaías. Isaías, su ministerio fue exitoso. Nunca nadie lo siguió, nunca nadie lo escuchó. Pero fue exitoso. Pero fue exitoso, fue fiel. Juan el Bautista, o sea, podríamos decir, no, pues este tipo, o sea, era un fracasó, raro. Lo mataron a mitad de su ministerio y no, fue fiel y por tanto fue exitoso. ¿Cuál es el éxito en nuestras vidas? Ser fiel a Dios. Y siento, Seba, que hay personas que por este mismo deseo de atajos han querido ser más fiel a su ministerio y a su llamado que a Dios mismo. Y si yo quiero ser fiel a mi ministerio y a esas bendiciones que Dios prometió y a esas masas, pero descuido esto, yo creo que por eso, como cada vez es más común, vemos, no sé, pastores fallando, vemos pastores con sus familias quebradas. Y yo determiné algo en mi corazón, Seba, y es, yo prefiero llegar a mis 60 años, habiendo sido el pastor de una iglesia de 10 miembros, pero llegar con mi esposa amándola, con mi familia completa, mi familia apasionada por Jesús, que haber sido el pastor de una mega iglesia y llegar amargado, divorciado, mis hijos odiando al Señor. Entonces yo creo que la clave es eso, la clave es entender, hey, el llamado es un llamado a fidelidad a Jesús y Él se encarga de mi llamado. Y esto anima a muchos de los que nos están viendo de que capaz tienen un ministerio de jóvenes que capaz no se ve como, vamos a decirle, wow, muy cool, no está lleno, como hablamos con el pastor David, no está lleno de pantallas LED por todos lados, y luces, y ruido, y show, pero animarlos de que estén con 5 jóvenes, eso no significa que están haciendo algo mal, claro, no significa que no son exitosos. Porque realmente yo te soy honesto, en mi vida yo muchos años luché con eso. Cuando yo empezaba, cuando te contaba, llegué a Oklahoma y de repente todo cambió en mi vida, ministerialmente todo. Yo por muchos años pensaba que, bueno, pues algo hice mal. En algún punto fui desobediente a Dios y Dios me está castigando por esto. ¿Por qué? Porque caí en esta mentira, esta cultura, ¿verdad? De que lo que determina tu éxito es qué tan famoso o tan conocido o qué tan alto sos. Y me encanta eso que vos dijiste. Eso es, nosotros siempre decimos, eso es volver a la esencia. Volver a una verdad que hoy se está perdiendo, básicamente. Porque esto que vos estás hablando, valorar más a tu esposa y a tus hijos que a tu trabajo, tu ministerio, tu llamado, ya no se está viendo casi. Hoy vemos una generación que sigue lo que siente. Sigue lo que sientes. Lo que sientes tu corazón,
pues eso tú eres y tú sigue eso. Y que el mundo no opine porque vos sos lo que vos sentís. Ujú. Y qué importante es volver a esa verdad de valorar lo establecido por Dios en su Sí. palabra. Volvemos a lo que vos decías hoy. Qué importante es sumergirse en la Biblia. Porque Ujú. todo esto que vos estás hablando me imagino que nació de tu tiempo con Dios, de tu lectura, de tu estudio de la Biblia, ¿verdad? Impresionante, brother. Bro, bueno, y procesos también, o sea, yo no me estoy parando como a hablar esto como de diciendo, yo ya la armé, ya todo está bien Claro. en mi vida, ¿no? Pues obviamente también yo he vivido cosas, yo acabo de salir, hermano, yo creo el peor año de mi vida, o sea, el año pasado para mí fue un año durísimo, fue un año muy, muy duro, pasaron cosas que sacudieron mi vida de una manera impresionante, eh, y vamos a tener en nuestra vida esos momentos donde, ¿sabes qué? Puedo abandonar, puedo tirar la toalla o entender, Señor, mi vida está en tus manos. O sea, cuando yo te dije sí a ti, yo me entregué completamente y yo Claro. entiendo que lo que sea que pase en mi vida, pues Él tiene control, Él Descansar en tiene Él. cuidado, exacto. El reposo, reposar en Jesús, descansar en Jesús. Qué lindo. Creo que no afanarnos por yo perseguir esa influencia. Hombre, persigue a Jesús. Si yo persigo a Jesús porque a Él le interesa que su mensaje sea compartido, Claro. Él me va a dar influencia. Claro. Ahí está el mismo tema de los atajos. No hay atajos. Persigue a Jesús, permanece en Jesús. Enamórate de Él. Exacto. A veces siento que como que nosotros nos esforzamos por dar fruto, ¿no? Y cuando vemos en Juan 15, ¿cuál es la clave de dar fruto? El que permanece en mí y yo en Él, este da mucho fruto. Claro. Y a veces queremos producir y producir, cuando la clave es, hey, permanece en Jesús. Y el que permanece en Él, entonces va a haber fruto. Wow. ¿Verdad? Wow. De verdad, brother, este episodio está para pausarlo, escucharlo. Y qué lindo ver gente como vos y como tu esposa que se están dedicando al Señor de completo. Ustedes inspiran a muchísima gente. Pero lo que más me gusta no solo que lo inspiran a través de acá, de visión, sino yo te conocía por Instagram. Pero ahora conocerte en persona, puedo decir lo mismo que vos estás hablando. Puedo ver la integridad en tu corazón. O sea, puedo ver que lo que tú vives, lo que se ve reflejado en tus redes, eres en persona. Yo creo que sería tan lindo y podemos replicar eso en esta generación. Exacto. Gente así como vos, como tu esposa y tantos otros que estos tiempos estuvimos conociendo. Y antes de despedirnos, para ya cerrar este episodio, ¿cuál sería una última cosa que querés dejarnos a los que están mirando? Alguien que capaz está mirando pastores jóvenes o pastor líder de alabanza o iglesia. Porque muchos de los que nos escuchan van a una iglesia ya. Y si están pasando por, como vos dijiste, el peor año de su vida, ¿qué le dirías que hagan? Bueno, a mí hay una palabra que me ha sostenido como en esos momentos duros. Déjame leerla rápido. Es en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Ok. Sí, es cuando el Señor está hablando a las iglesias. Y Apocalipsis 3:14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero. Son palabras que podemos confiar, vienen de una fuente confiable. Wow. Y dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya sé que eres tibio, ni frío ni caliente, y te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico y tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, de que eres miserable, eres pobre y ciego y estás desnudo. Sé que me dijiste, ¿qué le dirías? No. Sí voy a animarte, escucha esto. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro refinado por el fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza, y compra ungüento para los ojos, y así entonces podrás ver. Wow. Y la razón por la que a mí me ha hablado es porque todo esto que yo he hablado ahorita contigo, Seba, ha sido una tentación en mi vida. O sea, yo también he sido tentado a tomar atajos, he sido tentado a perseguir influencia, he sido tentado a voltear a ver al grupo de jóvenes de la iglesia de al lado y decir, ay, ¿yo por qué no tengo eso? Yo quiero eso. Ha sido una tentación. Y también he tenido otros periodos de mi vida donde he caído en sentirme
autosuficiente. Y aquí es lo que el pasaje está diciendo. Dice, tú dices, yo soy rico y tengo todo lo que quiero. Claro. Pero en realidad estás desnudo. Y luego el Señor le dice 3 cosas. Dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado. Y para mí el oro siendo refinado me habla de procesos. Claro, el fuego, sí. el fuego procesa y purifica. Te estás pasando tu peor año y estás recibiendo ese oro refinado, estás siendo trabajado. Eso es bueno. Luego dice, número 2, te aconsejo que compres de mí ropas blancas. Y para mí esto me habla de un retorno a la santidad. Retorno. El buscar, a pesar de que nuestra generación hoy esté aligerando un montón de cosas, hemos sido llamados a vivir en santidad. ¿Estás viviendo la peor temporada de tu vida? Mantente puro, mantente en santidad. Ropas blancas. Y luego dice, y por último, compra ungüento para tus ojos y así tú podrás ver. Y para mí esto, el Señor lo hablaba en mi vida en relación a la palabra. La palabra es esa lumbrera a mi camino, es eso que me ayuda a ver. Entonces Dios me hablaba de estas 3 cosas. No tomes atajos, vive los procesos, recuerda la santidad, camina. No, como Job, ¿no? Estaba pasando el peor momento de su vida, pero y ahí seguía. Mantente puro, mantente apartado, mantente escogido. Y número 3, que tus ojos siempre puedan ver. ¿Y cómo logramos eso? Con la palabra. En un mundo que está tergiversando absolutamente todo, la palabra tiene que ser aquello que nos permite ver. Entonces, yo te animaría a eso de esa manera. Si estás pasando por momentos complicados, descansa en que Dios tiene cuidado de tu vida y en que cuanto más proceso haya en tu vida, yo creo que más autoridad vas a tener al momento que estés viendo el cumplimiento de tu llamado. Y cuanto más procesado estés, vas a tener más autoridad y más influencia. Wow, pues eso todo es un podcast aparte, eso es todo lo que quisimos grabar otra vez. Wow, de verdad, Samu, gracias por tomarte, te queremos un montón. Gracias, hermano. Admiramos tu vida, admiramos todo lo que estás haciendo acá en El Paso. Oramos que Dios siga usándote, Dios siga levantando tu influencia, como vos dijiste, en la ciudad y en tu casa. Amén. Qué lindo, te bendecimos y gracias a todos los que nos escucharon también. Hasta acá te mandamos un fuerte abrazo donde sea que nos estás escuchando. Gracias por ser parte de la familia de VAE, te queremos un montón y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.